El Moán del Río Grande. La noche caía lentamente sobre las orillas del Río Grande, donde la corriente avanzaba entre piedras antiguas y árboles inclinados por el paso de los siglos. El agua reflejaba la luna como un espejo inquieto, y los pescadores del pequeño pueblo cercano sabían que cuando el río brillaba de esa forma, era mejor regresar temprano a casa. Los ancianos decían que el río no solo llevaba agua de las montañas, sino también historias que habían sobrevivido generaciones. Entre esas historias, la más repetida era la del Moán, un ser misterioso que vivía entre las cavernas húmedas, las raíces de los árboles y las corrientes profundas. Muchos aseguraban que el Moán era tan viejo como el propio río. Algunos lo describían como un hombre de cabello largo y enredado, con barba espesa cubierta de musgo y ojos brillantes que parecían reflejar la luz del agua. Se decía que su cuerpo estaba cubierto de hojas, barro y algas, como si el río mismo lo hubiera vestido para que nadie pudiera distinguir dónde terminaba el hombre y dónde comenzaba la naturaleza. Durante el día nadie hablaba mucho de él, pero cuando llegaba la noche y el viento agitaba los juncos del río, las conversaciones siempre regresaban a su nombre. Los pescadores contaban que a veces, cuando dejaban sus redes en el agua y regresaban al amanecer, las encontraban enredadas o completamente vacías, como si alguien hubiera pasado la noche jugando con ellas. Otros afirmaban que escuchaban risas profundas escondidas entre las rocas, una risa que no parecía humana y que se mezclaba con el murmullo del agua. El pueblo estaba rodeado por montañas cubiertas de niebla, y el río Grande bajaba serpenteando desde las alturas, trayendo consigo historias de lugares lejanos donde también se hablaba del Moán. En las tardes, los niños se reunían alrededor de los abuelos para escuchar relatos sobre aquel ser que, según decían, protegía el río pero también castigaba a quienes no lo respetaban. Una de esas noches, mientras la fogata iluminaba los rostros curiosos de los pequeños, el anciano Tomás comenzó a contar la historia más antigua que conocía. Dijo que muchos años atrás, cuando el pueblo apenas era un conjunto de casas de madera, un joven pescador llamado Julián decidió quedarse pescando más tiempo del habitual. El cielo estaba cubierto de estrellas, y el río corría tranquilo, como si estuviera dormido. Julián lanzó su red varias veces, pero aquella noche los peces parecían haberse escondido. Mientras esperaba, escuchó algo extraño, el sonido de piedras moviéndose bajo el agua. Pensó que quizás era una nutria o algún animal nocturno, pero el ruido se hizo más fuerte, como si alguien caminara lentamente dentro del río. El pescador se levantó con cautela y miró hacia la corriente. Entre la niebla que flotaba sobre el agua creyó ver una figura grande sentada sobre una roca. Al principio pensó que era otro pescador, pero había algo extraño en aquella silueta. El cabello parecía demasiado largo y se movía lentamente con el viento húmedo del río. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó convencerse de que solo era su imaginación, pero entonces escuchó una voz profunda que parecía salir del agua misma. La voz no gritaba ni amenazaba, más bien sonaba como un susurro antiguo, como si hubiera estado hablando con el río durante siglos. El joven pescador no entendió las palabras, pero supo que no estaba solo. La figura se levantó lentamente de la roca. Cuando la luz de la luna tocó su rostro, Julián vio una barba espesa cubierta de pequeñas hojas y algas. Los ojos del ser brillaban con una luz suave pero inquietante. El Moán observaba en silencio. El río parecía haberse detenido por un momento. Ni el viento ni los insectos hacían ruido. Todo estaba en calma, como si la naturaleza estuviera esperando. Julián retrocedió un paso sin apartar la mirada. El Moán inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiando al intruso. Luego extendió una mano grande y cubierta de barro. En ese instante el agua comenzó a moverse alrededor de la roca. Pequeñas corrientes giraban formando círculos, como si el río obedeciera sus gestos. El pescador sintió un miedo profundo, pero también una extraña sensación de respeto. Comprendió que aquel ser no era simplemente un monstruo de las historias. Era algo más antiguo, algo que pertenecía al río desde antes de que existiera el pueblo. El Moán soltó una risa baja que se mezcló con el sonido del agua golpeando las piedras. Después señaló las redes de Julián. Las redes comenzaron a moverse solas dentro del agua. Cuando el pescador las sacó, estaban llenas de peces brillantes, más de los que había visto en toda su vida. Julián levantó la vista para agradecer, pero la figura ya no estaba. Solo quedaba la roca vacía y el sonido constante del río. El joven regresó al pueblo antes del amanecer. Cuando contó lo ocurrido, algunos se rieron, pero los ancianos guardaron silencio. Ellos sabían que el Moán no siempre se mostraba, y cuando lo hacía,
significaba que el río estaba observando a los hombres. Desde entonces, Julián nunca volvió a pescar de noche. Decía que el Moán podía ser generoso, pero también impredecible. Los años pasaron y la historia comenzó a convertirse en leyenda. Sin embargo, muchos pescadores aseguraban haber visto señales de su presencia, sombras que se movían entre las rocas, risas profundas en medio de la niebla, redes misteriosamente desatadas. Algunos decían que el Moán también protegía los secretos del río, y que quienes intentaban ensuciar sus aguas o tomar más de lo necesario terminaban huyendo aterrados por cosas que preferían no describir. Las montañas seguían vigilando el valle. El río Grande continuaba su viaje eterno hacia tierras lejanas. Y en algún lugar entre las cuevas húmedas, los árboles inclinados y las corrientes profundas, muchos creían que el Moán aún observaba a los hombres, esperando el momento en que alguien volviera a desafiar el misterio del río. La historia apenas comenzaba, porque el Moán del Río Grande no era solo un guardián del agua, sino también un espíritu antiguo que conocía todos los secretos escondidos bajo la superficie oscura del río, y quienes se atrevían a acercarse demasiado pronto descubrirían que el río siempre recuerda. La niebla del amanecer cubría el Río Grande como una manta silenciosa cuando Julián regresó a la orilla días después de su extraño encuentro. Aunque había prometido no volver a pescar de noche, el río seguía llamándolo con la misma fuerza que había guiado a su familia durante generaciones. El pueblo comenzaba a despertar lentamente. El canto de los gallos se mezclaba con el sonido constante del agua golpeando las piedras del río, un ritmo antiguo que parecía repetir historias que nadie podía comprender por completo. Desde aquella noche, Julián sentía que el río lo observaba. No era una sensación de peligro inmediato, sino algo más profundo, como si una presencia invisible estuviera siempre cerca, escondida entre las corrientes. Los otros pescadores notaron que algo había cambiado en él. Hablaba menos, miraba más tiempo el agua antes de lanzar su red y, a veces, parecía escuchar sonidos que los demás no percibían. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, Julián escuchó nuevamente aquella risa profunda que había oído días atrás. Era baja, casi ahogada por el murmullo del río, pero estaba allí. El pescador levantó la vista hacia las rocas del otro lado de la corriente. Durante unos segundos creyó ver una sombra grande sentada sobre una piedra, con el cabello largo moviéndose lentamente con el viento. Parpadeó varias veces, y la figura desapareció. Intentó convencerse de que solo era el movimiento de las ramas reflejado en el agua, pero en el fondo sabía que no era así. Esa misma noche, en el pueblo comenzaron a suceder cosas extrañas. Un pescador llamado Mateo encontró su canoa amarrada en un lugar distinto al que la había dejado. Otro juró haber visto huellas enormes marcadas en el barro cerca de la orilla. Las huellas parecían humanas, pero demasiado grandes y profundas. Los ancianos del pueblo se reunieron en silencio frente a la pequeña tienda del camino. Algunos de ellos recordaban historias contadas por sus propios abuelos, historias que hablaban del Moán apareciendo cuando el río sentía que los hombres estaban olvidando respetarlo. Durante años, el Río Grande había sido generoso. Los peces abundaban, las aguas eran claras y los pescadores regresaban cada día con redes llenas. Pero últimamente algunos hombres habían comenzado a pescar más de lo necesario. Redes demasiado grandes, trampas escondidas entre las rocas y árboles cortados cerca de la orilla. El río había comenzado a cambiar. Las corrientes se volvían impredecibles y los peces parecían moverse hacia lugares más profundos. Los ancianos murmuraban que el Moán había despertado. Mientras tanto, Julián continuaba sintiendo aquella presencia invisible. Una noche decidió caminar solo hasta la orilla del río. La luna estaba alta y el agua reflejaba su luz como una serpiente plateada moviéndose entre las piedras. El silencio era tan profundo que cada paso sobre la arena húmeda parecía un ruido demasiado fuerte. Julián se detuvo al escuchar algo. No era el viento, no era el agua, era el sonido de alguien peinando algo muy largo. Un sonido suave y constante, como cuando los pescadores desenredaban redes viejas. El joven miró hacia las sombras entre las rocas, y entonces lo vio. El Moán estaba sentado cerca del agua. Su cabello largo caía hasta el suelo como raíces oscuras. Con una mano enorme sostenía un peine tallado en madera. Peinaba lentamente su cabello mientras miraba la corriente del río. Parecía completamente tranquilo, como si aquel lugar le perteneciera desde siempre. Julián sintió miedo, pero también curiosidad. Se quedó inmóvil observándolo. El Moán levantó lentamente la cabeza. Sus ojos brillaban con la luz de la luna. Durante unos segundos ninguno de los dos se movió.
El río seguía fluyendo a su alrededor como si aquella escena formara parte natural de la noche. El Moán dejó de peinar su cabello, luego miró las manos de Julián. El pescador se dio cuenta de que todavía sostenía su red. El enorme ser del río soltó una risa baja. Era la misma risa que había escuchado antes. No parecía una risa de burla, sino algo más antiguo, como si el río mismo estuviera respirando. El Moán señaló el agua. Julián miró la corriente. Decenas de peces comenzaron a saltar cerca de la orilla. Nunca había visto algo así. El río parecía lleno de vida. El Moán volvió a mirar al pescador. Durante un instante su expresión cambió. Sus ojos ya no parecían tranquilos. Se volvieron más intensos. Luego señaló hacia el bosque oscuro que rodeaba el río. Julián entendió que aquello no era solo un regalo. Era una advertencia. El Moán se levantó lentamente. Su figura era enorme y cubierta de barro, hojas y musgo. Parecía una criatura nacida directamente del río y la montaña. El viento comenzó a soplar entre los árboles. Las ramas se movían como si susurraran secretos antiguos. El Moán caminó hacia el agua. Cada paso hacía que la corriente se agitara alrededor de sus piernas. Antes de desaparecer entre las sombras del río, volvió a mirar a Julián una última vez. Luego se sumergió lentamente. El agua volvió a quedar en calma. Julián permaneció de pie durante varios minutos sin moverse. Sabía que el Moán no había aparecido por casualidad. Algo estaba cambiando en el río. Algo que pronto también cambiaría la vida del pueblo. Y mientras el joven regresaba lentamente hacia las luces lejanas de las casas, una risa profunda volvió a escucharse entre la niebla del río Grande, como si el guardián del agua estuviera recordando a todos que todavía seguía allí, observando, esperando. Y el río, que nunca olvida, comenzaba a despertar sus antiguos secretos otra vez. En los días que siguieron, el pueblo comenzó a sentir que algo invisible se movía entre sus calles y sus orillas. No era un peligro claro ni inmediato, pero el ambiente parecía más pesado, como si el río estuviera guardando un secreto demasiado grande para permanecer oculto. Los pescadores salían cada mañana antes de que el sol apareciera, pero muchos regresaban inquietos. Algunos decían que las corrientes habían cambiado de dirección en ciertos puntos del río, algo que jamás había ocurrido antes. Otros afirmaban que al lanzar sus redes sentían tirones extraños, como si alguien desde el fondo del agua las moviera con lentitud. Las redes regresaban enredadas o completamente vacías, incluso en lugares donde siempre había abundancia de peces. Los ancianos observaban todo esto con una preocupación silenciosa. Uno de ellos, don Eusebio, el más viejo del pueblo, decía que el Moán no solo protegía el río, sino que también castigaba la codicia. Según contaba, hacía muchos años otro grupo de pescadores había intentado explotar el río sin respeto, atrapando más peces de los que necesitaban y ensuciando las aguas. Aquella vez también comenzaron a suceder cosas extrañas, canoas que se soltaban durante la noche, remolinos que aparecían en lugares tranquilos, sombras que se movían entre las piedras cuando la luna estaba alta. Julián escuchaba esas historias en silencio. Sabía que el Moán era real, lo había visto, lo había escuchado, y, de alguna forma, sentía que aquel espíritu del río esperaba algo de él. Una tarde nublada, mientras caminaba por la orilla, Julián encontró algo que lo dejó inquieto. Sobre una roca húmeda había un peine de madera tallada. Era grande, antiguo, y estaba cubierto por pequeñas marcas que parecían símbolos. El pescador lo reconoció de inmediato. Era el mismo peine que había visto en las manos del Moán. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Miró alrededor, pero no había nadie. El río corría tranquilo, como si no guardara ningún misterio. Julián dudó unos segundos, pero finalmente tomó el peine. La madera estaba fría y húmeda, como si hubiera permanecido mucho tiempo bajo el agua. En ese instante sintió algo extraño. Una especie de vibración suave recorrió su mano. El viento sopló entre los árboles cercanos. Las ramas crujieron lentamente. El pescador levantó la vista hacia el río. La superficie del agua comenzó a moverse en círculos. Un pequeño remolino apareció cerca de la roca, luego otro, y otro más. Julián retrocedió un paso. No había viento suficiente para causar aquello. De repente escuchó nuevamente aquella risa profunda. No venía de un solo lugar. Parecía surgir de todas partes a la vez. Entre las rocas, entre los árboles, debajo del agua. El Moán estaba cerca. El joven sostuvo el peine con fuerza. La risa se detuvo. El río volvió a quedar en silencio. Durante varios segundos no ocurrió nada. Entonces el agua cerca de la orilla comenzó a agitarse. Una figura enorme emergió lentamente entre las sombras.
Primero apareció el cabello largo, oscuro y pesado como raíces mojadas. Luego el rostro cubierto de barba espesa mezclada con algas. Los ojos brillaban bajo la luz gris del cielo. El Moán había regresado. Julián sintió el mismo miedo profundo que la primera vez, pero esta vez también sentía algo diferente, una extraña calma, como si aquel ser no quisiera dañarlo. El Moán caminó lentamente hasta quedar frente a él. El agua se movía alrededor de sus pies como si obedeciera su presencia. El enorme guardián del río miró el peine en las manos del pescador. Durante unos segundos su expresión fue imposible de entender. Luego extendió su mano lentamente. No parecía una amenaza, parecía una petición. Julián dudó. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Finalmente levantó el peine y lo colocó en la mano del Moán. La enorme criatura lo sostuvo con cuidado. Después comenzó a peinar lentamente su largo cabello. El sonido del peine atravesando los mechens húmedos era suave y constante. El Moán cerró los ojos por un momento. Parecía estar escuchando algo que solo él podía oír, tal vez la voz del río. Cuando terminó, volvió a mirar a Julián. Sus ojos brillaban con una intensidad distinta. Esta vez no había advertencia en su mirada. Había algo parecido a gratitud. El Moán señaló el río, luego señaló las montañas. Después señaló el pueblo que se veía a lo lejos. Julián comprendió el mensaje. El río, la montaña y el pueblo estaban unidos. Si uno sufría, los otros también. El Moán dio un paso hacia atrás. Su enorme figura comenzó a mezclarse nuevamente con el agua. Antes de desaparecer, soltó una última risa baja que resonó entre las piedras. Luego el río volvió a quedar tranquilo. Julián permaneció allí mucho tiempo, mirando la corriente. Sabía que el encuentro no había sido casual. El Moán le había mostrado algo importante, una advertencia que el pueblo todavía no entendía, porque mientras algunos hombres comenzaban a olvidar el respeto por el río, el antiguo guardián del río Grande ya estaba despertando por completo, y cuando el Moán despertaba, las viejas historias decían que el río nunca volvía a ser el mismo. Los días siguientes al encuentro de Julián con el Moán estuvieron marcados por un silencio extraño en el pueblo. Nadie hablaba mucho del río, pero todos parecían observarlo con más atención de lo normal, como si esperaran que algo sucediera en cualquier momento. Las nubes comenzaron a cubrir el cielo con mayor frecuencia, y el viento que bajaba desde las montañas traía un olor húmedo que recordaba a la tierra recién removida. El río Grande seguía fluyendo con su fuerza habitual, pero algunos pescadores juraban que su sonido había cambiado. Decían que por las noches el agua parecía murmurar palabras que nadie lograba entender. Julián guardó el secreto de su último encuentro con el Moán. Sabía que si contaba lo ocurrido muchos no le creerían, y otros podrían intentar desafiar al misterioso guardián del río. Sin embargo, algo dentro de él le decía que pronto todos descubrirían la verdad. Una tarde, mientras el sol desaparecía lentamente entre las montañas, varios pescadores regresaron al pueblo antes de lo habitual. Sus rostros mostraban una mezcla de confusión y temor. Uno de ellos, llamado Rodrigo, dijo que mientras navegaba por una zona profunda del río había visto algo moverse bajo el agua. No era un pez, era demasiado grande. Según contó, la sombra había pasado lentamente debajo de su canoa, como si estuviera observándolo desde las profundidades. Otro pescador aseguró haber escuchado una risa profunda cerca de las cuevas que se encontraban río arriba. Aquella risa era tan parecida a las historias que los ancianos contaban que nadie quiso seguir pescando esa noche. Los rumores comenzaron a extenderse rápidamente por el pueblo. Algunos decían que el Moán estaba molesto, otros creían que simplemente estaba vigilando, pero todos coincidían en algo: el río estaba cambiando. Don Eusebio, el anciano más sabio del lugar, reunió a varios pescadores cerca de la orilla. Su voz era lenta, pero cada palabra parecía pesar mucho. Les recordó que el río no era solo una fuente de alimento, era un lugar antiguo, lleno de espíritus y memorias. Según explicó, el Moán no aparecía por simple curiosidad. Siempre lo hacía cuando algo importante estaba ocurriendo. Mientras hablaban, una brisa fría recorrió la orilla. Las hojas de los árboles comenzaron a moverse suavemente. El agua del río formó pequeñas ondulaciones que avanzaban hacia la playa. Entonces uno de los jóvenes señaló hacia una roca grande en medio de la corriente. Allí estaba. Una figura enorme se encontraba sentada sobre la piedra. El cabello largo caía sobre sus hombros como una cascada oscura. Su barba estaba llena de pequeñas hojas, barro y algas. El Moán observaba el río en silencio. Los hombres quedaron completamente inmóviles. Nadie se atrevió a acercarse.
La figura parecía tan antigua como las montañas mismas. El Moán levantó lentamente la cabeza. Sus ojos brillaron con la luz rojiza del atardecer. Durante un momento observó directamente al grupo de pescadores. Nadie habló. El único sonido era el del agua moviéndose entre las piedras. El Moán tomó algo del suelo de la roca. Era su peine de madera. Comenzó a pasar lentamente el peine por su largo cabello. Cada movimiento era tranquilo, como si el tiempo no tuviera importancia para él. Los pescadores observaban en silencio, incapaces de apartar la mirada. De pronto el Moán dejó de peinarse. Su expresión cambió. Miró hacia una parte del río donde algunos hombres habían colocado trampas grandes para capturar peces durante la noche. Sus ojos se oscurecieron. La corriente comenzó a moverse con más fuerza. Pequeños remolinos aparecieron cerca de las trampas. Los hombres sintieron un escalofrío. El Moán se levantó lentamente. Su figura era enorme y poderosa. El viento comenzó a soplar entre los árboles cercanos. Las trampas en el agua empezaron a sacudirse. Las cuerdas se tensaron como si algo desde el fondo tirara de ellas. De repente las trampas se soltaron y fueron arrastradas por la corriente. Los pescadores miraban sin poder reaccionar. El Moán soltó una risa profunda que resonó entre las montañas. No era una risa cruel. Era una risa que parecía recordar a todos quién era el verdadero dueño del río. Después señaló las aguas agitadas. Las trampas desaparecieron río abajo. El Moán volvió a sentarse en la roca. El río comenzó a tranquilizarse lentamente. Los remolinos desaparecieron. La corriente volvió a su ritmo habitual. Durante varios segundos nadie habló. Entonces la figura del Moán se levantó una última vez. Caminó hacia el agua con pasos lentos. Cada movimiento hacía que el río se moviera suavemente a su alrededor. Antes de desaparecer bajo la superficie, miró nuevamente hacia el pueblo. Sus ojos parecían atravesar la distancia, como si pudiera ver cada casa, cada persona y cada secreto. Luego se sumergió. El agua se cerró sobre él. La roca quedó vacía. Los pescadores permanecieron en silencio durante mucho tiempo. Habían visto con sus propios ojos lo que antes solo era una historia. Esa noche el pueblo entero supo que el Moán del Río Grande estaba despierto, y que el río estaba recordando a todos que debía ser respetado. Pero lo que nadie imaginaba era que aquello solo era el comienzo, porque cuando el Moán decide mostrarse ante los hombres, significa que algo mucho más grande está por suceder en las aguas profundas del Río Grande. El pueblo no volvió a ser el mismo después de aquella tarde en que los pescadores vieron al Moán sentado sobre la gran roca del Río Grande. La noticia corrió de casa en casa como el viento que baja desde las montañas, y aunque algunos intentaron restarle importancia, la mayoría entendía que aquello era una señal. Durante varios días nadie se atrevió a pescar de noche. Las canoas permanecían amarradas a la orilla mientras el río corría tranquilo bajo la luz de la luna. Los ancianos decían que era mejor esperar. El Moán había hablado a su manera, y lo más sabio era escuchar. Julián caminaba a menudo por la orilla observando la corriente. Desde sus encuentros con el misterioso guardián sentía que el río tenía un lenguaje propio, uno que solo se podía comprender con paciencia. Una noche particularmente silenciosa, el cielo se llenó de estrellas y la luna iluminó el valle con una luz clara y fría. El Río Grande parecía un largo camino de plata que serpenteaba entre las sombras. Julián sintió nuevamente ese llamado extraño que había sentido la primera vez. Sin pensarlo demasiado, caminó hasta la roca donde los pescadores habían visto al Moán. El aire estaba completamente quieto, ni siquiera los insectos hacían ruido. El joven se detuvo frente al agua y esperó. Pasaron varios minutos. Entonces el río comenzó a moverse lentamente. Pequeñas ondas aparecieron cerca de la roca. La superficie del agua se abrió suavemente. Una figura enorme emergió entre las sombras. El Moán volvió a aparecer. Su cabello largo estaba húmedo y oscuro como las raíces de los árboles que crecen junto al río. La barba espesa caía sobre su pecho mezclada con pequeñas hojas y musgo. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna. Durante un momento ninguno de los dos se movió. El río parecía escuchar. El Moán caminó hasta la roca y se sentó con calma. Sacó su antiguo peine de madera. Comenzó a peinar lentamente su cabello mientras observaba la corriente. El sonido del peine atravesando los mechens húmedos era suave, casi hipnótico. Julián sintió que aquel gesto tenía un significado más profundo de lo que parecía, como si el Moán estuviera ordenando no solo su cabello, sino también el equilibrio del río. Cuando terminó, el enorme guardián levantó la mirada. Señaló primero el agua, luego señaló el bosque, finalmente señaló el pueblo que dormía a lo lejos. Julián comprendió. El río, la tierra y las personas debían vivir en equilibrio.
Si uno era dañado, todos sufrirían las consecuencias. El Moán soltó una risa baja que resonó entre las montañas. No era una risa amenazante, era más bien la risa de alguien que ha visto pasar siglos y conoce la naturaleza de los hombres. Luego se levantó lentamente, caminó hasta quedar frente a Julián. El pescador sintió miedo, pero también respeto. El Moán extendió su enorme mano. Durante un segundo Julián dudó. Finalmente colocó su mano sobre la palma del antiguo guardián. La piel del Moán estaba fría como el agua del río, pero también transmitía una fuerza tranquila, como la corriente que nunca deja de avanzar. El Moán asintió lentamente, después miró hacia el cielo estrellado. El viento comenzó a soplar suavemente entre los árboles. Las hojas se movieron produciendo un susurro largo y profundo. Era como si el bosque entero estuviera escuchando. El Moán dio un paso hacia atrás, luego otro. Sus pies volvieron a tocar el agua. La corriente comenzó a rodearlo. Antes de desaparecer, miró por última vez a Julián. Sus ojos brillaban con una luz antigua, llena de secretos que ningún hombre podría comprender del todo. Entonces se sumergió lentamente en el río. El agua volvió a cerrarse sobre él. El silencio regresó al valle. Julián permaneció de pie mirando la corriente durante largo tiempo. Sabía que aquel encuentro había sido una despedida. A la mañana siguiente reunió a los pescadores del pueblo. Les contó lo que había entendido. Muchos guardaron silencio. Otros recordaron las historias que los ancianos siempre habían contado. Desde ese día el pueblo cambió su forma de vivir junto al río. Los pescadores comenzaron a tomar solo lo necesario. Las trampas grandes dejaron de usarse. Los árboles cercanos al agua fueron respetados nuevamente. Poco a poco el río Grande volvió a ser abundante. Los peces regresaron. Las aguas se volvieron más claras. Las noches dejaron de sentirse pesadas. Pero de vez en cuando la luna llena iluminaba la gran roca en medio del río, algunos pescadores aseguraban ver una sombra sentada allí, una figura enorme con cabello largo que brillaba bajo la luz plateada. A veces también escuchaban una risa profunda mezclándose con el sonido del agua. Entonces recordaban la antigua promesa que el pueblo había hecho, respetar el río, porque en algún lugar bajo las corrientes oscuras del río Grande, el Moán seguía vigilando, y mientras el río continuara fluyendo entre las montañas, el guardián antiguo jamás desaparecería por completo. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.